de lo común, una historia extraordinaria que tiene que ver con una usurpación, con la denuncia de un hombre que dice: le alquilé la casa a una pareja y cuando se venció el contrato no se fueron del lugar, se quedaron y siguen allí. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo distinto? Si esto ocurre todo el tiempo, en todo el país, en distintos puntos de nuestra Argentina. Lo extraordinario que tiene en primer lugar esta historia, que tiene muchos vericuetos, es que todo esto está ocurriendo en un country, en un barrio privado de la zona de Pilar. Ustedes dirán, pero se supone que en ese tipo de lugares, y ahí estamos viendo el escenario de los hechos, no ocurre esto, que las usurpaciones se dan en casas abandonadas, en propiedades en desuso, en lugares antiguos, en barrios complicados. No, estamos hablando de un barrio privado de Pilar, donde un hombre, Mariano Paternoster, ¿qué hace? Invierte, construye una casa y la pone en alquiler temporario. Aparece una persona, la alquila, 100, 120 dólares el día, pasa la temporada de verano, se va, aparece un nuevo inquilino, desaparece y aparece esta persona, un hombre con su pareja, que le dice: yo la quiero alquilar por 2 semanas, mayo de 2025. Le paga el comienzo del contrato y dice: voy a estar aquí hasta que me den una nueva casa en el mismo barrio, que ya tengo acordada la entrega, nos tenemos que mudar, pero nos vamos instalando. Pasan los días, se pide un estiramiento de este plazo por parte de quien estaba alquilando esta propiedad. En ese contexto, el dueño de la casa tiene que ir a hacer unos arreglos, una poda. No está el dueño, no está, perdón, la persona que lo alquilaba, sino su pareja. En ese encuentro se produce un diálogo en apariencia totalmente normal. Cuando llega el día del cese del último contrato de alquiler, cuando se tiene que ir esta pareja de la casa que había alquilado, le dicen: no nos vamos nada, nos quedamos. ¿Por qué se van a quedar? Nos quedamos. Múltiples motivos empiezan a esgrimir. Empieza una disputa legal donde el hombre que está con su pareja en la casa alquilada, supuestamente, y lo pongo en potencial porque la justicia todavía no se ha expedido, le pide al dueño que está aquí con nosotros en el piso A24 $50.000 para irse de su casa. ¿Vos querés que yo me vaya? Poné $50.000. Esto, por supuesto, no llega a buen puerto y aparece allí una denuncia por parte de la pareja que está ocupando esta casa ya sin contrato. Le dicen al dueño que abusó o que acosó sexualmente a la mujer que estaba en la casa el día que fue a hacer un trabajo, a cortar la parra. También lo acusan de haberle robado dinero y le dicen: mira, como viniste, acosaste a mi mujer, se llevaron plata, se robaron plata, no tenemos a dónde ir, nos quedamos. Una ocupación ilegal en un barrio VIP. Esto es lo que está denunciando este hombre, Mariano, que está aquí con nosotros. ¿Estamos ante una ocupación que se dio de manera casual o es parte de algo planificado que ya había ocurrido en otros lugares? ¿Estamos ante una organización que ocupa propiedades ajenas con la excusa del alquiler temporario, luego se las queda y las devuelve en un estado calamitoso? De eso vamos a hablar ahora, pero los quiero poner en situación. Vamos a hablar ahora con el dueño de la casa, pero escuchen ustedes el audio que le envía quien está en este momento todavía ocupando de manera irregular esta casa de un country de Pilar al dueño, cuando le dice: mirá, te tenés que ir, se venció el contrato, empiezan a la disputa. Quien está ocupando la casa le envía un audio y le plantea su posición de esta manera. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Disculpa el horario, recién estoy llegando. Mirá, en principio me dijeron que recién el 10, che. La verdad es que yo estoy medio cansado de esa situación, pero bueno, el 10 nos van a entregar la casa y esto, viste, vamos a tener que equiparla en un par de días, así que por lo menos 2 días hasta que traigan todo lo que compramos, ¿no? Empezaban de esta manera las excusas por parte de quien está ocupando en este momento esta casa de un barrio privado de Pilar, sí, así como lo están escuchando. Estamos hablando de un lugar, no les digo exclusivo, pero sí un lugar que pretende mantener una cierta selectividad sobre quienes viven ahí, sobre cómo es la convivencia. Por algo hay un muro que rodea todas las casas.
Escuchaban recién a la persona que está adentro de esta propiedad, que entró como inquilino, planteándole al dueño, a Mariano Paternostro, las primeras excusas para quedarse, para no irse, estirar los plazos. Piensen, desde mayo hasta hoy. Se va estirando y empieza el conflicto legal en el barrio privado San Sebastián de Pilar. Estamos ya con Mariano Paternostro para hablar de esta situación que tiene, como les decía, muchas ramificaciones en otros casos. Mariano, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo empezó este conflicto para vos, que era inicialmente construiste una casa, la pusiste en alquiler para tener un ingreso, Sí. llega este hombre con su pareja, te hace un contrato de alquiler y todo se va convirtiendo en una situación de ocupación? Bueno, esta persona se presenta como el gerente de comunicaciones de Movistar. Me comenta que a él le van a entregar su casa construida en este barrio. Y bueno, a raíz de eso se hace un contrato de alquiler, donde el primer contrato él lo abona en su totalidad. Y después se hacen 2 prórrogas más de este contrato, de las cuales ya no se pagaron. Prórrogas, porque él te va diciendo, Que la el casa que me tenían que entregar no me la entregan, tengo problemas. Exactamente, que el contratista estaba ya ultimando la habilitación de los servicios, la habilitación con el barrio, pero quiero dejar en claro que él siempre me indicó que era su casa, ¿sí? Que la casa se la habían construido, como bien se escucha en el audio, y bueno, transcurrido ese plazo, esta persona me manda una captura de una carta documento la noche antes de tener que irse, donde me hace acusaciones donde yo me quedé totalmente sorprendido. ¿De qué te acusa, Mariano? Me acusa de haberme robado $25.000 y 3 relojes Rolex y de haber acosado a su pareja, como bien vos mencionaste, el día que fue la poda del árbol. Claro, vos ¿no? fuiste en el medio de toda esta situación a hacer una poda del árbol con una persona Exactamente. especializada y ahí estaba Sí. la mujer. Exactamente. De este hombre. Yo Y él a la después mujer termina no- diciendo que vos ahí la acosaste. Disculpa, yo nunca la vi a la mujer adentro ni fuera de la propiedad. Nosotros fuimos, hicimos el trabajo con una gente que ya había trabajado ahí. Y bueno, ellos llamaron ese día a la policía, a la ambulancia, a la seguridad del barrio. Todos se acercaron porque me habían confundido a mí con un ladrón. Yo estaba hace 4 horas trabajando en la propiedad. Vinieron todos, constataron que no había ocurrido nada, absolutamente nada, y se fueron. Cuando digo todos, son los servicios médicos, la seguridad del barrio y la policía federal. Dólares. Sí. Dólares. Todo esto en la situación en la cual vos fuiste al lugar Claro. y donde tuviste esta situación. Claro. Te fuiste, te mando una carta documento, ahora la vamos a mostrar, Sí. simplemente porque le aclaro a la gente, nosotros hemos hablado con este hombre que está ocupando la casa que es de tu propiedad, él nos ha planteado una serie de conflictos legales, le dimos la oportunidad de hablar, de mantener su punto de vista aquí en vivo, esa es la carta documento que él te envió. Bueno, hasta ahora se niega a hablar, no quiere salir al aire. Lo dejo dicho aquí para que se sepa que le dimos la oportunidad de hablar y de contrastar lo que vos estás planteando, que insistimos, sos el dueño de una casa en un country que en este momento y desde hace 5 meses está ocupada. ¿Cómo sigue el conflicto a partir de ahí, donde él te denuncia por este supuesto acoso de su mujer y por este supuesto robo? Bueno, mis primeras acciones fueron enviar cartas documentos a la administración, al barrio y a esta persona al domicilio que había declarado en el contrato. No tuve respuesta de ninguna carta documento. Lo más raro de toda esta situación es que esta gente está pudiendo ingresar personas al barrio, ¿entendés? Estando todos notificados fehacientemente, reenvié todo por mail. Esta gente sigue permitiendo el ingreso de terceros que son totalmente desconocidos. Pero no a vivir, sino de visita. Sí, andás a ver qué es lo que están haciendo dentro de mi casa. Ah. Y bueno, Estas son imágenes, ¿verdad? esas son imágenes. Esa persona que se ve en la tele es un investigador privado, que es la persona que no sabemos si es abogado todavía, es la persona que se contactó con mi abogada, Mariela López Tilly, para pedirle $50.000 primero para retirar la denuncia y para irse de la propiedad. Esa persona que está viendo Esa ahí persona. es la que Sí. pide a través de tu abogada $50.000. Exactamente. La tengo en los registros de la aplicación del barrio.
Vos, a partir de esto, ¿qué hiciste? Digo, ante el pedido de $50.000 a través de tu abogada y supuestamente de esta persona. Obviamente me negué a pagar e inicié las acciones legales correspondientes. Primero se hizo una demanda civil por desalojo, que tramita en el juzgado número 21 de Capital Federal, en la Secretaría 41, ¿sí? Y además inicié una denuncia penal por usurpación en la UFI 2 de Pilar, que se pasó a la UFI 1 porque ahí está también la causa de la denuncia que me hicieron a mí. Entonces hablaron todo. Exactamente, pusieron las dos causas juntas. Y bueno. O sea que ahora tenés una causa judicial donde por un lado vos estás reclamando que te devuelvan tu casa y por el otro te están investigando por un supuesto acoso y un supuesto robo. Sí, la única medida que le concedió la justicia fue un cese de hostigamientos. Ellos pidieron un montón de medidas a fin de poder permanecer en la propiedad. Pero lo único que le dieron fue un cese de hostigamiento. Sí, una orden para que vos supuestamente dejes de ya hostigarlo. caducó porque esa orden se la dieron por 60 días y caducó. Yo hoy no tengo ningún tipo... Hostigamiento, que es reclamar lo que es tuyo. Sí, pero vale aclarar que cuando yo firmé el segundo contrato, lo tenía que firmar con esta persona, Jorge Frilochi, y él no se presentó ese día. Él me tenía que pagar y no se presentó. Entonces, por ausencia, yo se lo hice firmar a su pareja, que es Giselle Nieves Viturino. Ese día yo no asistí solo a la propiedad. Asistí con mi papá y con un empleado para ver unos trabajos de impermeabilización que se tenían que hacer en la terraza. Todo esto está en el expediente en la justicia, que forma parte de mi defensa. Ellos, cuando hacen la denuncia, omiten toda esta información. Ponen que ella estaba sola en la casa, que estaban los hijos, que es mentira, que estaba la empleada doméstica. O sea, las personas... O sea, él plantea una versión diferente. Totalmente. Quería mostrar ahora un chat que tiene Andy que se ha intercambiado alrededor de toda esta situación y que grafica un poco el nivel de conflicto, Andy. Bueno, vos le escribís, ¿no?, al inquilino y le avisás, tengo que hacer una poda, me voy a acercar, y le manda este mensaje que vamos a compartir con ustedes, ¿no? Hola Jorge, buenas tardes, ¿todo bien? Perdón que te moleste, mañana a las 9 de la mañana voy a estar en el barrio para ver a los que cortan el árbol que está en el frente. Llevo el nuevo contrato para firmar con fecha de finalización del jueves próximo y estaría cobrando, por favor, el saldo. Gracias. Acá interrumpo un momento para preguntarte, en ese momento, ¿cuánto te tenía que pagar? Vos Aproximadamente... estabas avisando, voy a podar el árbol, pero también quiero cobrar lo que me debes. ¿Cuánto era? Eran aproximadamente $1.400 que él me debía para saldar todo lo que me debía del segundo contrato y el tercer contrato que nunca me lo firmaron directamente. Bueno, él ahí te contesta con un audio. ¿Qué decía? Porque nosotros vemos, pero ¿qué era lo que él... Yo ya había arreglado previamente con él encontrarme ese día para firmar el tercer contrato y que me pague todo lo que me debía. El día anterior, él me pone que él había entendido que yo iba a pasar el 10, no el 9. Bien. Excusas, ¿entendés? Que él había entendido que ese día, bueno... Pasa que es el 8 de junio y vos le decís mañana voy. O sea que en el chat está claro que vos le dijiste bien la fecha. Sí, y quiero aclarar que ese trabajo de poda ya había sido contratado con un mes de anterioridad. Yo no sabía que ellos iban a estar en la casa. Se suponía que se iban antes. Claro. De que se hiciera la poda. Exactamente. Por eso la poda se hace cuando están todavía en la casa. Exactamente. Que estaba alquilada y que hoy sigue ocupada. Ahora, Mariano, vos empezaste a investigar a este hombre, digo, que sigue ahí, Jorge Frilochi, que obviamente se declara inocente. Hablamos con su abogado, hablamos con él, no quieren salir al aire, pero vos lo investigaste. ¿Es la primera vez que este hombre, Jorge Frilochi, quien está en tu casa en este momento, tiene una situación similar con una propiedad que no es de él? Para nada. Tiene, por lo menos que yo pude encontrar acá, 2 causas más. Los damnificados se pusieron en contacto conmigo. Es el mismo modus operandi que él utiliza. Es decir, que se contactaron con vos después de que vos padeciste esto. Exacto, porque yo distribuí un folleto donde puse lo que me había pasado y me dice, esta gente me hizo exactamente lo mismo a mí. ¿Entendés? En otros barrios privados de Pilar del Este. Sí, hasta que aguanta, hasta que no puede más y se va. Ahora, en el barrio privado, ¿existía esta construcción que él decía, esta casa? ¿Pudiste chequearlo? ¿Si había alguna construcción que él estaba haciendo para irse a vivir a esa casa? ¿O esto también era un invento? La casa nunca existió. De hecho... La casa donde él se iba a mudar, supuestamente. Que era de él, sí. Era de su propiedad. De hecho, de lo que a mí me acusa a mí es de haberle robado $25.000 y que con eso él iba a pagar el alquiler anual de una casa en el mismo barrio. ¿Entendés? Totalmente contrario a la historia que a mí me había contado.
O sea, no es que la supuesta desaparición de este dinero le impidió a él mudarse. Claro. Pero, ni siquiera eso Claro. es real. Quería mostrarles, Javi, y digo, me parece que esto es parte clave de este caso, que este hombre, así como lo decía recién Mariano, tiene otras denuncias y tiene causas judiciales abiertas. Esta es una de ellas que tiene que ver con una situación de un conflicto de este mismo hombre. Ahí están viendo su apellido, Haroldo Jorge Frilocchi, con otra persona. Un conflicto que empieza en 2016, también con una casa de un barrio privado, Javi. O sea, la mecánica que se está viendo, por lo menos, es repetitiva. Digo, la causa originalmente empieza por un conflicto de 2011 y se va a extender a lo largo de los años. Claro, ahí el contrato se celebra, ahí lo dice creo, ¿no? En 2011, ¿no? Y ahí empieza todo esto. A ver, lo que pasa es que, claro, vamos a estar del lado, en este caso, de la víctima, que es Mariano, ¿no? Le dimos la oportunidad a esta persona para poder hablar, también no quiere, está perfecto, eso no involucra que sea culpable, pero acá hay papeles que documentan esto, hay testigos que dicen más o menos lo mismo. Esto suele pasar. Este es un modus operandi de mucha gente que, en dos motivos. Una, con la intención de hacerlo, alquilan una casa, pagan el primer mes, segundo mes, el tercer mes empiezan a atrasarse o a pagar menos y después se quedan, hasta que lo terminan echando. Y después hay otras personas que, a sabiendas que puede ser complicado el alquiler por el correr del tiempo, igual alquilan. Y después se quedan o sin dinero o con menos dinero y entonces tiran los tiempos y demás y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, yo lo que quiero preguntar a Mariano es, ¿cómo la justicia, con todo lo que vos estás contando, no actuó? Iba a decir, no los sacó empujándolos. Bueno, pero ¿cómo es que no actuó? Hizo un desalojo, que lo pueden hacer, un lanzamiento. Bueno, antes de la justicia yo pensé que los que iban a estar de mi lado era la administración del barrio. Ajá. ¿Por qué? Vos a un barrio no podés ingresar si no tenés la autorización del propietario y un contrato de alquiler. Entonces, lo que a mí me habían informado de la administración era que ellos el 12 de junio ya no iban a poder ingresar cuando se retiraban de la propiedad. Porque se terminaba el contrato, o sea... Se terminaba el contrato y caían las autorizaciones para ingresar al barrio. Claro, yo llego al barrio privado y la guardia me dice, no señor, usted se le venció el contrato, ya no es más uno de los vecinos de este barrio, no puede entrar. Exactamente. ¿Y qué pasó? Totalmente lo contrario. Los dejaron ingresar, por eso yo digo que desde ese día mi vivienda fue usurpada ilegalmente. Y bueno, es que hasta el día de hoy todavía están ahí. Ahora, Mariano, esta gente está diciendo que van a presentar un habeas corpus por los chicos que viven, no los podemos nombrar, obviamente, por los hijos de esta familia que viven en tu casa. Digo, tu casa sigue siendo técnicamente tu casa, aunque la ocupen otras personas. Y también están planteando, obviamente, que van a avanzar con esta denuncia por acoso sexual en tu contra, que vos sos un acosador. Claro. Te lo digo directamente. ¿Por qué plantean esto? ¿Hay un punto en esta situación del acoso? A mí lo que me contó Porque es un delito muy delicado, digo. Está a mí claro lo que me contó mi abogada es que ellos van perfeccionando su técnica y que encontraron una herramienta nueva porque esto no lo habían planteado en otros casos. Entonces encontraron una herramienta nueva, pero bueno, lo que ella me transmite es que es todo parte de un fraude judicial esto. Esto es parte de un fraude judicial que lo único que busca es que vos también te estés encargando de una denuncia penal. Porque imagínate que hay que ir a la fiscalía, yo ya me presenté 3 veces en la fiscalía, nunca lo pude encontrar al fiscal para hablar con él. ¿Quién es el fiscal? ¿Te acordás? No tengo el nombre del fiscal, pero es las dos denuncias están radicadas en la UFI, en la UFI 1 de Pilar. En la UFI 1 de Pilar. Ajá. Y volviendo a lo que vos me habías preguntado algo, antes de la justicia, imagínate que pasaron 4 meses y yo todavía no la pude notificar a esta persona. ¿Entendés? O sea que el desalojo todavía está... Ni siquiera está comenzando. Eso, a ver, eso es un error de la justicia, porque le deja a la policía bonaerense, le deja, bueno, notifíquese. Entonces la policía por ahí va, no lo encuentra, no lo puede notificar. A ver, es muy fácil, no atendés el timbre, no te notifican. Pero hay una manera que es por WhatsApp, ya no es necesario que vayan presencialmente. Esto, bueno, el abogado debería también saberlo, tu abogado, para que lo puedan notificar. Porque si no también es una herramienta que tienen las personas para, bueno, no me notificar. Ceci, vos sabés que en la Argentina conseguir un desalojo, y Sí, más cuando hay una familia viviendo en la casa usurpada con menores, es
la verdad, les digo, es luchar contra los molinos de viento. Ahora bien, nosotros investigamos esto que vos decías, Mariano, de esta persona tiene otras causas. Sabemos que hay incluso causas abiertas en Brasil, ya vamos a hablar de eso. Pero hay una en concreto que llegó a una sentencia, un caso que empezó en 2018 por otro alquiler en la zona de Pilar, en un barrio privado que se llama Barrio Cerrado Guadalupe. Ahí están viendo la documentación de esta otra causa, con esta misma persona como protagonista, o sea, un dueño de una propiedad que denuncia que Jorge Frilocchi empezó alquilándole la casa, que cuando se venció el contrato se quedó, avanzó la causa a partir de la denuncia del dueño que decía, se venció el contrato, me siguen ocupando la casa, se llegó a una sentencia de desalojo en ese caso, la justicia dijo, se tiene que ir, ¿cuándo? En 2021, vean los tiempos de los que estamos hablando, y finalmente este hombre se fue, pero para ese momento llevaba más de 3 años viviendo en esa otra casa. Lo tomo como ejemplo, primero, de que podría haber acá un modus operandi, y segundo, me parece que es un espejo complicado para vos, Mariano, en cuanto a lo que se te viene por delante. Llevás 4 meses y medio, casi 5, con esta situación, y lo que vemos en otros expedientes es que se han demorado años. Estamos comunicados ya con Alejandro Olazábal, que fue el abogado que representó a la víctima, al dueño de esa propiedad de un barrio privado que la había alquilado a Jorge Frilocchi y que terminó con un desalojo. Doctor Olazábal, ¿cómo le va? Gracias por este contacto con A24. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la situación que vivió su cliente con Jorge Frilocchi? Bueno, él alquiló la casa a través de una inmobiliaria a Frilocchi. Frilocchi pagó los primeros meses y digamos, después de alrededor de un año de estar en la casa y de pagar muy irregularmente los alquileres, finalmente dejó de hacerlo. Así que mi cliente me encomendó iniciar un juicio de desalojo y también por el cobro de las sumas de dinero que Frilocchi iba adeudando, y además, a medida que pasaba el tiempo, se iba incrementando cada vez más. Eso hicimos, iniciamos el juicio, tardó alrededor de 2 años más o menos, hasta que tuvimos sentencia de primera instancia. Frilocchi la apeló, fue a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones le rechazó la apelación y llegó el momento en que tenía que entregar la casa sí o sí. En ese momento él planteó un amparo diciendo que tenía familia, que había hijos ahí, y bueno, hubo que tramitar también ese amparo, que finalmente también fue desestimado. Y cuando no quedó otra alternativa que la de, digamos, lanzarlo por la fuerza pública, finalmente en un momento Frilocchi abandona la propiedad sin comunicarlo. Típica. Sí, cuando ya no hay más recursos. Ahora, ¿Cuánto tiempo, perdón, eso le iba a preguntar. pagó en ese tiempo? ¿Cuánto duró, nos dijo doctor, hasta el final de todo el asunto? Más de 2 años. Bien, en esos 2 años, ¿pagó el alquiler? ¿Pagó algo o no pagó nada? No pagó ni el alquiler ni las expensas comunes. Había como garantía un seguro de caución de una compañía de seguros, y la compañía de seguros tampoco pagó digamos, al comprobar que su asegurado no estaba pagando, así que también fue incorporada como demandada la compañía de seguros. Y finalmente tuvo que pagar, pero pagó la suma nominal por la que estaba contratado el seguro. Así que eso tampoco cubría la deuda a ese momento. Claro. Doctor, Ahora, disculpe, perdón, le hago una pregunta a Mariano y a usted. ¿Se investigó antes de alquilar estas propiedades? Porque en el sistema financiero esta persona aparece como un deudor irrecuperable y tampoco nunca trabajó en la empresa que decía que trabajaba. ¿Hicieron alguna investigación previa antes de firmar un contrato con él? Por lo que me dice mi cliente, no. La inmobiliaria le presentó al inquilino y no hicieron un estudio. De paso, cabe señalar que es muy fácil investigar estas cosas porque son públicas. Es decir, la página del Poder Judicial, así como ustedes encontraron esa sentencia, cualquiera puede buscarla por el apellido y se va a dar cuenta que
que este hombre tiene muchísimos reclamos de Sí, lo distintas único índoles. real que tiene es su nombre, apellido y DNI, porque todo lo demás es una simulación. Ahora, si uno se pone del lado, mirando la cuestión del lado de él, en el caso, doctor, que usted representa, este hombre vivió casi 3 años sin pagar alquiler, en una casa ajena, y le dejó No, encima sí, a su cliente la deuda de expensas, me imagino, de 3 años que Claro. no pagó. O sea, su cliente está festejando solamente porque recuperó la propiedad, porque obviamente el riesgo siempre es perder el capital más grande, pero durante 3 años no cobró alquiler y acumuló deuda de expensas. Claro, claro. Es un desastre. Digo, me pongo en el lugar de cualquiera, en tu lugar, Mariano, y lo que tenés por delante es, con suerte, salvar la ropa, que es salvar tu casa, pero te va a quedar una deuda. Las expensas, para que te des una idea, son aproximadamente 600.000, 700.000 pesos por mes. Ya lleva 4 meses. ¿Y no las está pagando? No, no solo no está pagando las expensas. Te voy a comentar algo más. Con respecto a los servicios, el servicio de luz, con un clic, hizo el cambio de titularidad. Me dejó una deuda de 200.000 pesos en Edenor y se pasó el servicio a su nombre. Y con respecto al gas, la deuda que lleva acumulada es de 230.000 pesos. La acumula él, pero la vas a tener que pagar vos. Claro, porque yo soy el titular. Yo Claro. soy el titular. Entonces, Qué impotencia todo esto. Doctor Olazábal, entiendo que ustedes en todo este proceso le pidieron el embargo de vehículos que tiene esta persona a su cargo y que utiliza. ¿Pudieron ejecutar esos autos por lo menos para cobrar algo? Hay un auto con patente argentina que está embargado porque él usa además 2 o 3 autos con patente de Brasil y eso es muy difícil en la Argentina de ejecutar porque Claro, no todo. digamos, no se puede anotar el embargo en los registros argentinos. Claro. Pero hay un auto, no hemos conseguido hasta el día de hoy poder secuestrarlo al auto, no obstante que el Ya juez lo ha tiene ordenado pensado. Doctor, el ¿cómo? secuestro. A ver, desde lo legal, pero también desde lo terrenal, ¿cómo lo califica a este individuo? ¿Cómo qué? Es un deudor consuetudinario, es un tipo que se pasa asumiendo deudas que después no cumple. ¿Pero qué sería? ¿Un estafador? ¿Un qué? Yo No sé, pregunto, digamos, desde el punto de vista penal no sabría cómo calificarlo, pero muy probablemente la figura de estafa le caiga muy bien. Claro, es cauteloso el doctor Sí, porque obviamente, pero- les quiero decir, Friloqui dice que es inocente, que es víctima de situaciones que lo exceden, por supuesto. Digo, mete el tema del acoso sexual. Su cliente no lo tuvo, por suerte, doctor Olazábal, pero Mariano, vos sí lo tenés. Digo, es un tema sensible, que se entienda esto. Te denuncian en la justicia por acoso sexual, abuso sexual, y obviamente todos paran las antenas y dicen, esto es un tema delicado, porque cuando es real, por supuesto que es delicado, pero cuando es ficticio, te pone en una situación de atarte las manos y complicarte incluso el inicio del juicio de desalojo. exactamente, es una falsa denuncia, ¿sí? Aclaremos que es una falsa denuncia. La justicia tendrá sus tiempos en expedirse, pero bueno. Quiero volver al tema que comentaba el doctor. El vehículo que le lograron embargar está dentro de mi propiedad. El auto que necesita es la embargar el camioneta doctor blanca que figura en los videos. Tiene pedido Ahí de... está, ¿este? Es esa camioneta que ven ahí. ¿Qué es? ¿Qué Es una Hyundai Tucson, patente MPX 588. Esta camioneta tiene prohibición para circular y pedido de secuestro desde mayo 2024. ¿Esta es Pero en el patente barrio, brasileña? perdón, pero- No, esta es No, patente pero- argentina. Pero ¿cómo en el barrio cerrado, donde hay seguridad, esto se permite? Esto no tampoco lo puedo entender. Te ¿Cómo voy- él logra que entren las visitas? ¿Cómo él logra que estar circulando dentro del barrio con este vehículo? Te voy a decir algo más. La patente en el barrio la cargaron con un 4 adelante. La cargaron mal. Cuando la registraron la cargaron mal. Pero hay un cómplice ahí. Bueno, le informé a la administración, le mandé mail, le dije, esta camioneta está entrando y saliendo, los vecinos me están pasando fotos de que está ahí, tiene prohibición para circular, pedido de secuestro. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la administración? No mostrarme más los dominios con los que entraban los vehículos a mi propiedad. Claro, se acabó. Ahora vos no tenés ni siquiera registro de lo que pasa con tu propiedad, que insistimos, aunque parezca mentira, la casa sigue siendo de Mariano, solo que la tiene otra persona y se está riendo de todos, incluso de usted, doctor Olazábal, porque usted tiene obviamente una manda judicial para
poder ejecutar esa camioneta y cobrar algo de lo que se le debe a su cliente, y este hombre la sigue usando alegremente, digo, nadie lo frena, nadie lo para, es un nivel de impunidad que hemos visto pocas veces, doctor, no sé usted en su campo de experiencia, pero es muy impune todo esto. Sí, sí, sí. Y además digamos, secuestrar un vehículo es una cosa engorrosa. Yo tengo que destacar que ni bien supimos que el auto estaba allí, lo denunciamos y el juez en menos de 24 horas ordenó reiterar el secuestro, que ahora está en trámite. Pero que está, mostrémoslo el embargo, pero ordenó el juez, ¿sabe lo que siento? Que escriben todos en papelitos que están fuera de la realidad. O sea, un juez escribe una cosa, un fiscal escribe otra, pero en la realidad no pasa nada, porque el auto tiene impedimento de circulación, tiene pedido de secuestro, pero ¿qué pasa en el mundo real? El auto sigue circulando, entra al barrio, miren, ahí está la orden de embargo de este vehículo. ¿Ven que está el Hyundai Tucson? Sí. Andy, es el vehículo que acaba de escribir Mariano. Sí, y esto que dice Mariano, que claro, es un barrio cerrado, ¿eh? Se viene el verano, está invitando a la gente a la pileta, hace asado los fines de semana y van y usan tu jardín, usan tu quincho, tu parrilla y no lo pagan. Mariano, ¿cuánto tiempo llevan sin pagar en total el alquiler? Digamos, no tiene contrato, pero si tuviese un contrato, ¿cuántos meses lleva? De los 130 días que hace que está habitando la casa, pagó 14 nada más. No. 14. ¿Cuánta plata te debe en total? Claro. Si vos contás los servicios que nunca pagó, también las expensas del barrio, que deben ser altas, ¿Sí? El alquiler, ¿cuánta plata te debe este hombre? Porque lo vas a pagar vos. Estamos hablando que entre alquileres, expensas, ya están $15.000 debe estar. Sí, pero Y digo... te pide 50. Claro, te debe 15.000, te pide 50, pero además hay un problema, la casa la tiene él. La tiene él. Digo, Claro. son 15.000 y contando, ¿no? Y todo Como lo que hay adentro de la taxímetro. casa, además, porque la casa, ¿se la entregaste pelado con...? Yo la casa la alquilo ¿Qué cosa? totalmente amueblada. Equipada, claro. 5 televisores, aires acondicionados, Claro. heladera, cocina, equipo de música, Porque microondas. es un alquiler temporario, no es un alquiler para quedarse a vivir, por eso está amueblada la casa. ¿Hay un cálculo de cuánto cuesta la casa? Porque él también hace yo supongo que hace una base de cuánto pedirte en esta extorsión, en cuánto sale la casa. Porque si él te paga 50.000, ¿cuánto calculás que estás perdiendo con esa casa en total la propiedad, si la vendés? Yo creo que el cálculo que hace él es cuánto tiempo va a tardar en sacarme de acá, cuánta plata le puedo pedir, Claro. y si a él le conviene poner la plata y seguir con su vida o llevar estos casos a la justicia. Bueno, a juzgar por lo que pasó al cliente del doctor Olazábal, es un negocio redondo para él. Para él es un negocio redondo. Pero sí, porque ¿para cuánto era el alquiler? Que le iba a El cobrar? alquiler que se cobra es... No, pero no importa, para saber cuánto es más o menos, no importa para hacer un... Este- ¿Cuánto es? ¿$1.500 por mes? Por mes son más o menos, depende de la temporada, pero pueden ser 1.500 A o él, el $2.000. contrato, ¿cuánto le figuraba por mes? Es que él hizo un contrato por semana, pero estamos hablando de $120 por día, $120 por día. Bueno, doctor, y en el caso de su cliente por mes, ¿cuánto le tenía que pagar de alquiler? No recuerdo. Ya las cifras se quedaron bastante desactualizadas. Recuerden que esto arrancó hace alrededor de 7 años, en el 2018, 2019. ¿Pero qué Hace será? mucho. Porque si es en dólares, más o menos, no sé, ¿cuánto será? ¿$1.500? Supongo que debe ser Es más o una menos el suma cálculo similar. para lo que le debe Sí, a sí, Mariano. no así. recuerdo. Ahora, vean algo en este caso. De ser culpable este hombre, a ver, hay un modus. Sin Con duda. todas las denuncias que hay. Que, Por además, lo menos hay una repetición. ¿vos conocías al abogado, a este doctor? No, esta persona se puso en contacto conmigo, Bueno. su cliente. Está bien, pero no tenías contacto con No. él hasta que después te pasó lo de... Bueno, Claro. perfecto. Bien, no se conocen. No es que hay una No, otra banda que denuncia a alguien que ocupa legalmente. No elige un departamento de 2 ambientes, no sé, en un lugar humilde, en este caso de Pilar. Está eligiendo countries y está eligiendo casas caras. Quiere vivir como millonario, teóricamente estafando a gente que tiene una casa, una propiedad para poder alquilar y hacerse de dinero. Sí,
quien pudiera vivir en una casa así, digo, Pero y por gratis, supuesto. digo, esto tan... Vamos a ver otro de los documentos de este expediente. Es una historia kafkiana, lo digo Sí. en el sentido literal. Para el que quiera leer el proceso, es así. Vos te metés en el circuito judicial y empezás a interponer todo Recursos. tipo de recursos Para estirar. para marear a la justicia, para apelar a instancias superiores. Por eso, insisto, nos está hablando el abogado de este hombre, Jorge Frilocchi, de habeas corpus que van a presentar, la denuncia por abuso contra Mariano, y todo esto va dilatando una situación donde la propiedad privada no termina de ser propiedad privada en algún punto, ¿no? Tal cual. ¿A vos, Mariano, te ofrecieron otra instancia que no sea la judicial ni policial para sacarlos? Claro. Esto, los 50.000. ¿Y cuánto...? No estoy hablando Otra cosa, del sí. ocupante. Estoy hablando de... Sí, me lo Te ofrecieron. ofrecieron, nosotros vamos y lo sacamos. Sí, así. Lo que pasa es que... Pará, ¿cuánto te pedían? No importa quién. No. ¿O no arreglaste? No, me lo han comentado como una posibilidad. Está bien. Lo que pasa es Pero que vos fuiste por la legalidad, no fuiste por la violencia ni nada por yo el no estilo. tengo una causa en mi Bueno, vida. por eso no vas a Siempre tener otra, está estuve perfecto. a derecho de la justicia y dije, bueno, la justicia me va a dar una mano. Yo te lo pregunto porque hay mucha gente que nos está viendo y dice, ¿por qué no fue con 4 grandotes y No, lo sí, a sacaron? veces ¿No es cierto? algo que se hace es esperar que se vayan, le cambias la cerradura y recuperás Sí, tu casa. pero en un barrio privado, Ceci, y En con más- menores adentro, no, pero no a deben ver, irse nunca de la tiene casa. tiene varias complejidades, pero además esto es arriesgarte vos, porque tampoco sabes de qué es capaz esta persona. Lo mejor siempre es ir a la justicia y aunque cueste Claro. hacer este camino legal, porque estamos hablando de una propiedad y estamos hablando también de que hay menores, lamentablemente, no es solamente este hombre y la mujer, sino que están estos chicos que son víctimas del modus operandi de este hombre. Y Mariano, los vecinos, perdón, ¿qué dicen los vecinos? Los vecinos están asombrados, no pueden creer que en estos 3 meses que pasaron a ellos les hayan permitido por lo menos el ingreso de 72 personas, que yo tengo nombre, apellido, DNI, fecha, Perdón, patente. que van de joda a tu casa. Claro. Al O sea, asado, a la pileta. Exactamente. En tu casa. En mi casa. Es probable que estas personas no sepan toda esta situación. Obviamente ahora que... Lo dudo, Ceci. no- Ahora, no, la verdad que no se puede pero suponer ahora nada. es probable que sí, porque se mediatizó, pero hay mucha gente que por ahí muestran este estatus que tienen ellos, y caen también en la trampa, y están engañados y entran engañados a tu casa. Los vecinos lo que me comentaron Sí. es que el fin de semana pasado no estuvieron en todo el fin de semana. Ujú. Y había Tienen que estar una persona que es la empleada doméstica, que la tengo identificada, cuidándoles la casa. Claro, porque donde Claro, dejen la dejan casa vacía, entrás vos y no tienen derecho por ningún medio a mantener la tenencia de la casa. Quiero que escuchemos el audio que te envía este hombre, Jorge Frilocchi, cuando vos le empezás a decir, che, se acaba el contrato, a ver cómo podemos hacer para que te vas y se renueva. Esto que van a escuchar es cómo actúa una persona que, según la denuncia de Mariano Paternostro, tenía un modus operandi para quedarse con una casa ajena sin pagar alquiler. Escuchemos el audio. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Disculpa el horario, recién estoy llegando. Mirá, en principio me dijeron que recién el 10, che. La verdad es que yo estoy medio cansado de esa situación, pero bueno, el 10 nos van a entregar la casa y esto, viste, vamos a tener que equiparla en un par de días, así que por lo menos 2 días hasta que traigan todo lo que compramos, ¿no? Re macanudo como te habla, Mariano. Es indignante, es indignante. Lo que pasa es que yo en Hola, ese Mariano, momento, ¿cómo estás? Hola, Mariano. de buena fe, creía que a él le iban a entregar su casa terminada, que él iba a estar 2 días para equiparla y que el 12 la iba a dejar y me iba a pagar todo lo que me debía. ¿Entendés? ¿Y Sí, te amenazó en algún momento? No, Amenaza, digo, no me amenazó nunca. En ningún momento me amenazó. se ¿Sí? cuida de eso. Sí, está bien lo que decís, Javi, pero en paralelo le metí una denuncia por acoso sexual y robo. Pero es Digo, distinto, porque si vos amenazás, ahí él puede, Mariano, puede ir a denunciarlo por amenazas y ahí la instrucción es distinta. Digamos, ahí lo obliga al fiscal, al juez, a tomar una medida rápida, porque acá hay una amenaza, en este caso sería, porque no lo fue, una amenaza de muerte. Ustedes saben que, además del caso de Mariano Paternostro, que está aquí con nosotros, además del caso que representó el doctor Alejandro Lazábal, que está allí en pantalla, hay más denuncias contra Jorge Frilocchi. Nos hemos contactado con otros
denunciantes que denuncian lo mismo. Yo tenía una casa, se la alquilé a Jorge Friloque y a su familia y en un momento dejó de pagar el alquiler y se quedó. Esto es lo que nos decía esta otra persona que lo denunció. Contó este hombre a la producción esto que ustedes están leyendo. Después de mi caso, hizo lo mismo en Los Jazmines, Pilar del Este. Ahí está. No tengo datos de los propietarios. En lo personal, no me resulta grato el revivir esos años de angustia. Es más, tengo la orden de secuestro de un vehículo que está utilizando. En realidad, entre las trabas y costos para llevar a cabo me inhiben de realizarlo. Modelo viejo, deudas, grúa, etcétera. Parece Claro, calcado el caso. Sí, tiene la orden para secuestrar el auto, pero como el auto no es moderno, o sea, vos si lo conseguís al auto, conseguís poca plata, los costos que tiene lograr el secuestro del auto son quizás más altos que la plata que puedes sacar del auto. O sea, ese es el combo más o menos que se te ofrece, Mariano. Claro, exacto. Digo, Sí. encima un auto que ya está embargado, digo, el doctor Olazábal ya lo tiene embargado, se lo van a tener que repartir una rueda cada uno. Sigue circulando libremente con ese vehículo, entrando todos los días y saliendo a mi propiedad. ¿Vos vivís adentro de...? No, yo vivo en Capital Federal. Vos vivís en Capital, pero Sí. tenés esa casa para alquilar. Esa casa surgió como un proyecto que habíamos comprado el lote con 2 amigos, con la idea de construir. No lo pudimos hacer, les termino comprando la parte a ellos y no tenía bien el destino de cuál iba a ser esa propiedad. Bien. Y surgió la idea de alquilarla temporalmente los fines de semana, en parte para cubrir las expensas, alquilarla en temporada alta. Me fui haciendo mis clientes, me siguen escribiendo para ver si pueden ir a la propiedad. Nunca tuve un solo inconveniente, todo lo contrario, los clientes siempre vuelven. Porque... ¿Y vos podés entrar al country? Bueno, O sea, ¿tenés posibilidad de entrar y salir siendo propietario? No, ¿Aún alquilándola, presuntamente? yo al country no volví desde el 13 de junio que me junté a hablar con la administración, donde me habían prometido que iban a hacer un montón de cosas y no hicieron nada. Pero la primera acción que tomó el country cuando pasa esto fue darme de baja a mí el llavero de acceso automático. O sea que vos no podés entrar más. O sea, no podés ir a casa. Le quiero contar al doctor Olazábal, porque hay un detalle más en todo esto, que cualquiera que ha tenido una propiedad usurpada y nos está mirando en este momento, lo sabe bien. No solo no percibís alquiler, no solo te generan deudas, no solo tenés todo el tiempo en riesgo que tu propiedad no vuelva a tus manos, sino que cuando vuelve, cuando finalmente te la entregan, no siempre está en las mejores condiciones. Doctor Olazábal, ¿cómo estaba la casa de su cliente cuando finalmente este hombre, 3 años después de haber entrado de alguna manera ilegal a la propiedad, se la devolvió, se fue y se la dejó a su cliente? Muy mal estado. La casa estaba no solamente descuidada, sino que además tenía signos de violencia deliberada, digamos, había un montón de cosas rotas. Creo que hasta el día de hoy sigue haciendo reparaciones para tratar de poner la casa bien prolija. Claro, porque te la usurpan, Javi, y no te la devuelven 0 kilómetros, al contrario. Perdóname, Mariano, que te estemos contando esto, porque ya lo hemos visto en otro caso. Muchos tipos rompen toda la casa. Ah, ¿la querés la casa de vuelta? Toma, Bueno, la casa, sí. te rompo el inodoro, te destruyo los azulejos. A su cliente le devolvió la casa con nidos de pájaros adentro, para que se den una idea. Nidos de pájaros. Nidos de pájaros adentro, todas las ventanas abiertas y nidos de pájaros fue lo que me comentó el damnificado. Sí. Claro, digo, doctor, encima el costo de las deudas, de lo que vos no recibiste, lo que tenés que poner después para que tu propiedad vuelva al valor original. O sea, es un daño patrimonial que no se repara, ¿verdad? Sí, porque en muchos casos, por ejemplo, en el caso de mi cliente, la casa no se podía alquilar cuando él la recibió porque no estaba en condiciones, así Claro. que son meses y dinero para ponerla en condiciones. Ahora, Mariano, vos podés entrar como invitado de otro propietario. Digo, yo entiendo que vos no querés entrar para no generar un conflicto y además para que no quede asentado. Vos de la puerta de afuera, después me encargaré, me imagino, yo me encargaría de la administración.